Si pudieras pedir lo que quisieras sin ningún tipo de restricción, ¿qué pedirías? ¿Riqueza, poder o quizás el amor de aquella persona que se robó tu corazón? Si te dijeran que el precio que tienes que pagar por ello es proporcional a lo que pides, ¿qué es lo que estarías dispuesto a sacrificar? ¿Tu vida? ¿La de alguien que amas? ¿O tal vez irías tan lejos como para entregar tu alma? Y si además de eso supieras que no tiene reversa, ¿podrías pagar el precio sin ningún arrepentimiento? ¿Vivirías con las consecuencias como si no hubiera pasado nada? Esta es la historia de Ethan, un joven que lo perdió todo por un deseo, el cual no conocía su verdadero precio y no estaba dispuesto a pagarlo. Y por supuesto, vivió arrepentido de ello toda su vida. Era un día gris. Ethan entró a una tienda de antigüedades para refugiarse de la torrencial lluvia que se estaba desencadenando a tempranas horas de la tarde. Justo después de la hora del almuerzo, el joven entró y educadamente saludó a la dueña del lugar, una mujer mayor sin mucha energía. Le pidió que por favor lo dejara aguardar a que la lluvia se calmara. Ante esto, la poca enérgica dueña del lugar respondió sin ninguna vacilación que, si no compraban nada, debería abandonar el lugar. En palabras de ella, este no es lugar en el que puedas permanecer sin pagar un precio. Ante la poco amable actitud de la dueña de la tienda, el joven Nathan se sintió molesto, pero no había nada que hacer. Aunque fuera una abuela un tanto grosera, era su tienda. El joven pensaba que, tal vez, podría adelantarse al cumpleaños de su madre y buscarle algo bonito en el lugar para tener el regalo listo. Anduvo por toda la tienda, incluso pudo observar algunos objetos curiosos, otros hermosos, y cosas que no le gustaría tener en su propia casa. Caminó hasta que pudo encontrar un gran espejo. Sus dimensiones eran de 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Tenía un marco de madera con unos hermosos diseños que hasta cierto punto eran hipnotizantes. Ethan no pudo con la curiosidad y le preguntó a la dueña del lugar sobre aquel espejo. Ella simplemente le dio una mirada y le dejó muy claro que era una mala idea fijarse en ese objeto. El joven no pudo evitarlo y le exigió saber más sobre este espejo. Ante la rabieta de aquel joven, ella comenzó a narrar la historia de aquel espejo. Era un objeto que había traído la ruina a todo aquel que lo usaba, un objeto que incluso había destruido reinos debido a sus propiedades mágicas. Aunque no creía del todo en aquella historia fantasiosa, Ethan quiso saber más, pues ahora estaba realmente enganchado a la historia, y esto no sería suficiente. La dueña de la tienda le dijo que este espejo tenía el poder de cambiar la realidad para cumplir cualquier deseo que se le pidiera. Sin embargo, lo que lo hacía peligroso era que para cada deseo siempre pedía a cambio algo proporcional, pues a pesar de lo que podía hacer, el equilibrio de la vida debía mantenerse. Después de eso, la señora comenzó a decirle que muchas personalidades habían tenido este espejo, y una de estas llamó poderosamente la atención de Ethan, la malvada madrastra de Blancanieves. Ethan estuvo a punto de soltar una carcajada. No podía creer que en serio estuviera escuchando esto. Pero la señora, con un tono de voz que puso algo nervioso a Ethan, le dijo que pidiera un deseo pequeño, algo sencillo como algo de comer, y le dijo que le dijera ese pedido al espejo, diciéndolo en un orden específico de palabras. El joven no tenía nada que perder, así que simplemente siguió las órdenes de aquella abuela. Espejito, espejito, cumple mi deseo. Dame un sándwich de pollo. Para él, esta combinación de palabras era ridícula y sacada de un cuento para niños o algo por el estilo. Inclusive sentía que esa señora estaba jugándole una broma, y no pudo evitar sentirse avergonzado luego de que estas palabras salieran de su boca. Sin embargo, lo siguiente que pasaría era algo que no esperaba. De inmediato, el reflejo que se proyectaba en aquel espejo desapareció, y en medio de toda la oscuridad, el reflejo de Ethan era lo único en el espejo. Sin demora alguna, el espejo le habló. Tus deseos son órdenes. El precio por este deseo es el dinero que hay en tu bolsillo.
Ethan estaba totalmente asustado. La voz con la que habló el espejo era exactamente igual a la suya. Era como si pudiera escucharse a sí mismo hablar. Pero la curiosidad le ganó, así que simplemente le dijo al espejo: «Muy bien, espejo, estoy dispuesto a pagar el precio». Antes de que él se diera cuenta, el reflejo de la tienda volvió al espejo, y estando ahí de pie, Ethan ahora tenía un sándwich de pollo en la mano, y ahora su billetera estaba totalmente vacía. No había ni un centavo en esta. Aquella señora miraba a Ethan con una expresión que parecía decir: «¿Ves? Te lo dije». El joven en ese momento estaba sintiendo una combinación de emociones que jamás hubiera creído posible. Por un lado estaba consternado, si es que no asustado, pero también estaba emocionado. Si el precio de lo que pedía era dinero, podría hacer muchas cosas. Al ver lo emocionado que estaba Ethan, la dueña de la tienda procedió a explicarle varias cosas. Los deseos no tienen ninguna clase de limitación, así como el precio que el espejo cobraba por cumplirlos. Pero el pago no siempre era dinero. Si, por ejemplo, querías que alguien que amas vuelva a la vida, otra persona que amas debería morir. En pocas palabras, el pago debía ser algo equivalente. Además del precio de los deseos, al espejo no le podías pedir alguna devolución. Es decir, ningún deseo tenía reversa, y si querías reversar las consecuencias de su deseo, tendrías que pedir otro deseo y hacer otro pago. A pesar de todo, Ethan estaba emocionado, pensando que mientras no pidiera cosas muy costosas, todo estaría bien. Sin embargo, la dueña de la tienda una vez más le advirtió que entre más deseos pidiera, más codicioso se volvería su corazón, hasta que un día acabaría destruyendo su propia vida y la de las personas que ama. Ethan, sin poner atención a esta última advertencia, diciendo algo vago como que su corazón no iba a dejarse tentar por la codicia, le pidió a la señora que le vendiera el espejo. Aquel mágico espejo que alteraba la realidad y cumplía los deseos era sorprendentemente barato. Ethan pensaba que costaría una fortuna, pero no era así. A pesar de esto, el mismo espejo que quería comprar se había llevado todo su dinero. Afortunadamente cargaba consigo su tarjeta bancaria. Quiso buscar alguna forma de negociar con la dueña, pues no tenía en aquella tarjeta lo suficiente para comprarlo. Pero rápida y sorprendentemente, ella bajó el precio a la mitad. Según las palabras de la señora, lo único que quería era que alguien se llevara al espejo. La tentación de pedir algo era muy alta, y lo que podría perder si caía ante tal tentación era simplemente demasiado. Incluso por la mente de aquella mujer pasó el regalarlo, pero ella era una comerciante, y si podía obtener un beneficio por esto, sin importar cuán pequeño fuera, ella lo tomaría sin dudarlo, sin importarle siquiera si la vida de este molesto joven ante sus ojos terminara destruida. Ethan de inmediato pagó por el espejo, y cuando pensaba en cómo podría llevárselo a casa con semejante clima, casi por arte de magia, la lluvia cesó, y muy felizmente, el joven se llevó su premio a casa. Al llegar a su hogar, lo ubicó en un lugar en el que solo él tenía acceso, el ropero de su habitación, y se quedó ahí mirándolo. Ethan en ese momento pudo escuchar una voz. Era su voz la que salía del espejo. ¿Qué pasa, Ethan? ¿Para eso me has traído aquí? Vamos, pídeme un deseo. No tienes por qué preocuparte. Estoy seguro de que podrás pagar el precio. Vamos, ¿qué esperas? Pide un deseo. Vamos, Ethan, dime lo que más anhela desde lo más profundo de tu corazón. Vamos, pídeme un deseo. Vamos, tú sabes que quieres hacerlo. Pídeme un deseo. Pídelo. Deseo. Pídelo. Pídelo. La voz que salía del espejo sonaba como alguien desesperado, alguien ansioso que no podía soportar más, lo cual preocupó y asustó mucho al joven. Dio unos cuantos pasos hacia atrás, se tropezó y cayó sobre su trasero. El espejo estaba tentándolo, y aun cuando se levantó y se alejó, Ethan aún podía escucharlo. Era como una especie de tortura, pero honestamente, él no sabía qué pedir. Tendría que pensárselo muy bien, hasta que de un momento a otro recibió un mensaje de texto.
Era Sara, la chica de la cual estaba enamorado, pero desgraciadamente no le correspondía. Aún más para su pesar, estudiaban la misma carrera universitaria, en la misma universidad, e incluso fueron asignados al mismo proyecto. El ser solamente un amigo era algo que le pesaba debido a lo profundamente enamorado que estaba, y lo había estado desde el primer momento en que vio a aquella hermosa mujer. El mensaje decía que debían reunirse para discutir algunos asuntos respecto al proyecto, pero en ese momento, Ethan solo podía escuchar una cosa, y era un susurro dicho con su propia voz. Pídeme lo que quieras. Un poco expectante, el joven caminó hasta donde había dejado el espejo. Él estaba muy indeciso, pero luego de mirarlo un rato, dijo las palabras: Espejito, espejito, ¿qué precio tengo que pagar para que Sara, la dueña de mi corazón, me ame? Sin demora, el espejo, que solamente hablaba imitando la voz de Ethan, respondió: El precio a pagar es amor, uno puro y sincero, genuino e incondicional. Tu madre no te amará, tu padre te odiará, pero lo serás todo para Sara. Serás el único dueño de su corazón. Algo que la dueña de la tienda de antigüedades olvidó decirle a Ethan, o más bien omitió decirle por lo molesto que le parecía, era que el espejo a veces no daba la información de manera clara sobre el precio a pagar. Y en esta situación en la que el chico estaba sediente del amor de la dueña de su corazón, no analizó el asunto lo suficientemente bien. El joven pensó que, sin duda alguna, sería muy doloroso ir por la vida sin que tu madre te ame, y además recibiendo el odio de tu padre. Pero al mismo tiempo pensaba que, mientras recibiera el amor de Sara, no habría ningún problema, ya que, según él, podría vivir con el peso de esto. Sin embargo, Ethan dudaba, vacilaba y se sentía incapaz de tomar una decisión. ¿El amor de sus padres o el amor de su vida? Mientras él seguía pensando en este dilema, recibió otro mensaje de texto de Sara. Decía que algo iba mal con el proyecto y necesitaban verse de inmediato. Ethan pensó que era una buena idea salir para distraer su mente, así que tomó su abrigo y salió de su casa, prácticamente huyendo. Al salir tan rápido, llegó antes de la hora acordada, y en ese momento vio algo indeseable. Era Sara. Estaba despidiéndose cariñosamente de su nuevo novio, con el cual había oficializado su relación hace tan solo un par de días. Esta imagen sin duda alguna lo destrozó. Sintió una extraña presión en su pecho, y soportar las ganas de llorar y gritar como un niño pequeño parecía la tarea más difícil del mundo. En todo el tiempo que estuvieron trabajando juntos él y Sara, aproximadamente unas 2 horas, no pudo concentrarse y trabajar adecuadamente. Eso fue el empujón que Ethan necesitaba para sucumbir ante las dulces palabras de este macabro espejo. Y al llegar a casa, lo primero que hizo fue ir a su cuarto y buscar lo único que podría sacarlo de esta crisis. Espejito, espejito, estoy dispuesto a pagar el precio. Haz que Sara me ame. El reflejo de Ethan en el espejo sonrió. La imagen tenía un aire desquiciado. Tus deseos son órdenes. Al amanecer, tu deseo será una realidad. Ethan se acostó a dormir de inmediato, e irónicamente en su sueño, podía escuchar a aquella poca enérgica dueña de la tienda de antigüedades decir que los deseos no podían ser revertidos. El siguiente día llegó pronto, y a la primera hora de la mañana, Ethan recibió un mensaje de Sara, el cual básicamente era una confesión, y le pedía que se vieran de inmediato en la universidad. El deseo se había cumplido. El joven no podía estar más feliz, y al llegar a la universidad y encontrarse con Sara, Ethan podía decirlo con toda seguridad. Pero mientras estaba llorando en los brazos de su amada, pensó en su madre. Quería ir a visitarla para confirmar que, efectivamente, su madre ya no lo amaba. Honestamente, él simplemente pensaba que iba a ser algo muy doloroso, así que en ese momento tomó la decisión de nunca más volver a ver a su madre. La actitud fría de ella hacia él era algo que simplemente no podría soportar. Mientras Ethan asimilaba todo esto, recibió una llamada de su padre.
Su madre había muerto durante la noche. La causa, un paro cardíaco. Además de eso, su padre empezó a reprocharle un montón de cosas en un intento de desahogo por lo que había pasado. Las actitudes de Ethan hacia su madre durante la adolescencia, sus desobediencias, las veces que fue grosero, y en general, le dijo todo lo negativo con lujo de detalles. Fue una llamada un tanto larga, y terminó con su padre diciendo entre lágrimas: Eres la peor desgracia que pudo caer sobre mí, bastardo. Te odio. No quiero volver a verte, imbécil. Esta noticia lo dejó frío y totalmente furioso, por lo cual de inmediato se fue corriendo a casa sin importarle nada más ni darle ninguna explicación a Sara. Al llegar, fue directo a su habitación y comenzó a gritarle al espejo entre lágrimas: Dijiste que ya no me amaría, no que iba a morir. ¿Cómo pudiste engañarme así? Ethan estaba totalmente furioso. Su reflejo estaba ahí parado, con una sonrisa de satisfacción, y él le respondió de una manera muy fría: Dijiste que estabas dispuesto a pagar el precio, así que dime, si una madre no ama, ¿cuál es su propósito? Una madre sin amor no es distinta a una madre sin vida, y sin una madre que ame, ¿cómo podrá el padre cuidar de sus hijos? ¿Cómo los amará? Siquiera será posible que los vea como a sus propios hijos. Ethan se arrodilló y lloró, maldiciendo su ingenuidad. Lo más doloroso de lo que había dicho el espejo no fueron en sí las palabras, sino que lo dijo con la propia voz del joven. Él suplicó y le pidió al espejo que deshiciera el deseo, pero solo recibió una fría respuesta de que el deseo no tenía reversa. Ni siquiera podría pagar la vida de su madre y el amor de su padre con el amor de Sara. La única forma de traer de vuelta a la vida a su madre era con la vida de alguien más que lo amara de la misma manera, Sara. Pero el amor de su padre no era suficiente. Debía haber algo más, algo que él apreciara y amara con todo su corazón, su propia vida. A partir de ese día, Ethan tendría que cargar con la culpa de ser el responsable de la muerte de su madre y del odio de su padre, lo cual, antes de poder notarlo, primero lo destruiría por dentro, antes de destruir por completo la vida que tanto trabajo le había costado construir. Y esto solo tendría una solución posible: morir, sabiendo que en realidad el amor de su vida, la dueña de su corazón, Sara, jamás lo amaría de verdad. Estando en el lugar de Ethan, ¿qué harías tú? ¿Cómo hubieras resuelto esta situación? ¿Crees que realmente podrías soportar algo así? Así como con este espejo pasa con nuestras vidas. Todos nuestros deseos tienen un precio y nuestras decisiones, consecuencias. Cuida lo que deseas y cuida lo que haces. No sea que lo lamentes cuando sea demasiado tarde.